Capricornio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el mes de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Mira, quiero darle las gracias a Giselle. Ella es una guerrera que ve mis videos y en uno de los videos yo estuve comentando que tenía las manos resecas y Giselle tiene este emprendimiento, se llama Picasa Self Care y me envió estos productos. Son artesanales y estoy encantado, estoy enamorado y eso me acaba de dar una gran idea. Y quiero ayudarte también a ti si tienes algún tipo de emprendimiento. Déjame ahí en los comentarios tu emprendimiento, lo que estás haciendo. Escríbamelo también en mis redes sociales @jtarot7 y voy a estar ahí escogiendo algunos, ya sea que estudies clases de idiomas por medio de videollamadas, ya sea que tengas algún tipo de producto o servicio. No me lo tienes que enviar. Giselle fue mucho más allá y fue tan divina y me lo envió pues para mí, para ayudarme con las manos. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer hashtag la tiendita de J en las redes sociales. Y si tú tienes algún producto también, pues entonces vamos a darle notoriedad para también ayudarte. Es mi manera también de darte las gracias por todo el apoyo que tú estás haciendo conmigo al ver mis videos, al compartirlos, al estar siempre aquí junto a mí. Y si tú quieres comprar los tuyos, ayudar también a Giselle, en la descripción va a estar la página web de ella. En estos instantes se está distribuyendo solamente para Estados Unidos, pero puedes tener todos estos tipos de productos y muchos más que tiene allí. Estos son jabones artesanales que huelen deliciosos. Este es de lavanda. Tiene estas cremas para la piel, para el cuerpo, para las manos. Hay unas cremas para la barba, aceites también para el cabello. Hay de todo allí. Muchísimas gracias, Giselle. De verdad que no me lo esperaba. Ha sido un gesto muy lindo. Y vamos a hacer entonces la tiendita de J. Si tú tienes algún emprendimiento también, pues para ayudarnos aquí entre todos. Siento que este final de 2020-2021, mis guías me han hecho este llamado para ir más allá, para dar un paso más allá. Y quiero ayudar de diversas maneras, de las maneras que pueda. Y pues tengo esta plataforma y vamos a utilizarla para el bien, para ayudarnos entre nosotros. Vamos a ver, Capricornio, la casa número 1, tus energías para el mes de octubre. Ya las cartas te quieren hablar. Tienes la carta de la Torre. Y esto te lo voy a aclarar también. No nos vamos a quedar con esa energía de la Torre, Capricornio. Pero esto es algo que está por cambiar, una situación en tu vida que está por cambiar. Esto puede ser referencia al periodo de dificultad en tu vida que está por terminar y que viene un nuevo comienzo para ti. Esto es algo lindo. Termina una etapa difícil en tu vida y te preparas para algo nuevo. Es ese cambio, esa transformación de la Torre, ese momento que todos necesitamos. Y mira la carta que salió solita. 4 de bastos es la carta que te aclara esa carta de la Torre, que vamos a taparla por completo. Y ¿sabes lo que percibo con esa carta allí? El mensaje que acaba de caer en mi mente: después de la tormenta viene la calma. Y eso es lo que viene para ti. Si tú has tenido un año difícil, si tú has tenido un año complicado, como muchos lo hemos tenido por las situaciones que hemos estado viviendo, pues quiero que sepas, Capricornio, de que de ahora en adelante, este mes de octubre en adelante, las cosas para ti van a cambiar. Te diriges hacia un nuevo lugar. Por eso estaba esa carta de la Torre allí, que también la carta de la Torre podría hacer referencia a la pandemia, a todo lo que se ha estado viviendo durante este año. Y te está hablando entonces de que ese momento ya llegó a su final para ti y tienes que prepararte para lo que viene. Estas energías de bendición, de abundancia, de estabilidad que te la da esta carta del 4 de bastos. Y qué increíble cómo de no saber qué viene, de esta inestabilidad con la carta de la Torre, ahora prepararte, porque la aclaración es que vienen las cosas buenas, las cosas grandes para ti, lo que tú has estado esperando, lo que tú has estado anhelando. Así que enfocarse en esa estabilidad que viene, lo que terminó, que se quede atrás, lo que se fue, pues que se quede allá, porque vienen cosas grandiosas para ti. Ya viene la calma después de esa tormenta. Vuelve a salir el sol en tu vida. Que sí, vuelve a salir el sol. Mira, Capricornio, en la casa 2, las casas de las finanzas, tienes una carta hermosa.
corroborando que esa carta de la torre simplemente te estaba indicando de que llegó el punto final, terminó la dificultad y ahora te abres a grandes caminos, a grandes pasos. Mira qué hermosa esta carta. La cantidad de monedas que hay aquí, 10 de oros, abundancia financiera, viene para ti. Tu negocio, tu emprendimiento, en el trabajo que tienes, va a ser exitoso. Este es tu momento de suerte, este es tu momento de brillar, es tu momento de recibir abundancia. Tienes que aceptarlo. Las finanzas para este mes de octubre en esta casa 2 te habla acerca de incrementos en tus ingresos. Incrementos en tus finanzas. Es una carta maravillosa. No me quiero ir de esa energía porque está bella esa energía de abundancia, de éxito, de triunfo, de apoyo también que vas a estar recibiendo. Oye, esta crema está fabulosa. No me ha quedado las manos grasosas para nada. Abundancia, éxito y triunfo para ti. Vamos a ver la casa número 3. Para otros, si yo te cruzo estos mensajes, estas dos cartas solamente, independientemente de las casas donde están marcadas, esto podría hablar acerca de un dinero que se está pensando en invertir, tal vez en la compra de una casa o de un automóvil para ti, Capricornio. Puede ser la venta o la compra de una de estas propiedades. Es un mensaje adicional que pues tengo que dártelo. Vamos a ver la casa número 3, la casa de la comunicación para ti. ¿Qué mensaje hay allí? Tienes la carta del 7 de copas y con esto yo veo que tienes que escoger tus palabras cuidadosamente. Es el mensaje que veo para la comunicación, cómo te expresas, cómo hablas, los mensajes que envías, los mensajes que recibes, las interpretaciones que le das. El mensaje que tengo para ti es escoger las palabras que vayas a utilizar con mucha cautela, con mucho cuidado. El planeta Mercurio, que es el planeta que rige la comunicación, telecomunicaciones y viajes, entre otras cosas, va a estar retrógrado durante el mes de octubre. Así es que no me sorprende de que te salga esta carta, solamente para que tengas cuidado o precaución. Rige también tecnología, el planeta Mercurio, para que tengas solamente cuidado, cautela con tu palabra. Y de igual manera te dice, no te tomes las cosas a personal cuando las escuches tal vez durante el mes de octubre. Opiniones de las personas, comentarios, no vienen directamente con la intención tal vez de atacarte o perjudicarte. Recuerda que cada persona expresa sus puntos de vista de una manera distinta y particularmente si esto tiene que ver con mensajes de textos que se malinterpretan, tiene que ver con esa energía de que depende la persona que recibe el mensaje, el estado de humor en el que se encuentra. Porque un hola, ¿cómo estás? Escrito en texto, si yo estoy de buen humor puede ser como hola, ¿cómo estás? ¡Ey, qué buena onda! Pero si yo estoy de un humor distinto, de mal humor, tal vez cuando leo eso es hola, ¿cómo estás? Pues ¿y a ti qué te pasó? ¿Sabes? Entonces, ese es un ejemplo. Cuidado con eso de la comunicación, nada más escoger tus palabras cuidadosamente, que no se permiten malinterpretaciones de las mismas. Salieron muchas cartas, no me voy a quedar con todas ellas. Vamos a pasar a la casa número 4. ¿Cuál es el mensaje para tu familia durante el mes de octubre? A ver. ¡Wow! Tiene la carta del 2 de bastos. Esta carta del 2 de bastos habla de esa energía de la familia estar pensando tal vez en hacer un viaje o una mudanza. Eso me lo marca también con esto y esto podría ser la indecisión. Si te leo estas cartas individuales independientemente de la casa, podría hacer referencia a la familia estar analizando o buscando un nuevo lugar para vivir, para viajar o para pasar unas vacaciones, Capricornio. Pensando en hacer un cambio de ciudad o de país, esto lo marca fuertemente. Y estos cambios han salido bastante fuerte para algunos otros signos también. Cambios de residencia, cambio de casa, cambio de país. Esto podría también estarte hablando de que un familiar o una persona cercana a ti podría estar haciendo un viaje o regresando de un viaje durante el mes de octubre. Y como esto lo marco hacia la comunicación, podría haber cierta energía aquí de esta persona tal vez tratando de regresar a tu casa o de irte a visitar. Puede ser alguien del extranjero. En la casa 9, que la vamos a ver más adelante, es la casa donde te hablo acerca de viajes. Vamos a ver qué mensaje hay adicional allí y si cruza y conecta con esto de la familia. Que hay una persona que va a viajar, que está viajando o que viene de regreso, que te quiere visitar, o ustedes son tu familia, tú,
los que están pensando en hacer algún tipo de viaje importante aquí. Y mira, la carta esa que se volteó, viaje también, ¿eh? Puede ser de vacaciones o puede ser un viaje que estén pensando hacer con respecto a un cambio de residencia. Depende de cada uno de ustedes. Casa 5. ¿Cuál es el mensaje para los que están solteros? Sale la carta del As de Bastos. Los que están solteros, mira, tienes un basto, 2 bastos y luego 4. Los que están solteros parece que están cada vez más cerca de conocer a una persona muy especial, Capricornio. Una persona que podría llegar a ser alguien con quien puedes llegar a tener una conexión muy importante en el amor. Este As de Bastos es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un compromiso, una firma de documentos. Pues si estás soltero, ¿qué documento vas a firmar? Ese mensaje ahí va más que todo en la línea de un nuevo comienzo, un compromiso, una persona con cual podrías estarte comprometiendo, alguien nuevo que va a llegar a tu vida. Esta persona no la conoces. Para algunos de ustedes puede ser una persona tal vez que conoces en este viaje, o esta persona que llega a tu vida por medio de familiares que estén viajando. Puede que tu familiar o tu amistad, alguien que tú conoces en el extranjero, viene con un amigo. Ahora vamos a ver en la casa de los amigos, casa 11, cómo conecta eso allí para ti. Y puede ser que de esta manera estás conociendo a esta nueva persona. Solteros, prepararse este mes de octubre, conocen a alguien muy importante, y por el trayecto que llevan estas cartas, tú podrías llegar a un punto de no estar seguro o segura si esta persona es la indicada. Y pues como yo veo las cartas, si yo te la cruzo hacia allá, que esta es la persona que tú estabas soñando, con quien puedes llegar a tener un hogar. Y con esa carta de la torre que está ahí oculta, esta persona pudo haber venido de un divorcio o de una relación anterior. Y puede que esa sea la energía que tú dices como que, ¿tendrá suficiente tiempo esta persona de haber sanado? ¿Ya habrá sanado? Si te lo marco para allá con esas energías. Y te invito a que veas esta lectura hasta el final, pues yo saco más casas acá donde hablo de otros mensajes y también cruzo los mensajes. Y estoy seguro que te puedes llevar algo positivo de esta lectura, ya sea un consejo, una predicción o una inspiración para que sigas tus sueños. Y este martes 29 de septiembre quiero invitarte a que me acompañes a un directo que voy a estar haciendo muy especial. Ustedes saben que yo nunca anuncio directos. Este martes 29 de septiembre, 8 de la noche hora de México y Bogotá, 9 de la noche de Miami, 10 de la noche de Buenos Aires. Voy a estar en directo haciendo algo muy especial. Es algo distinto a lo que he hecho en el canal. Esto nunca lo has visto. Y mis guías me han llevado a hacer esto que estoy preparando con mucho amor para ustedes. Y estoy seguro que te puedes llevar algo de inspiración y de motivación en este directo conmigo. Así es que déjame saber en los comentarios si puedo contar con tu apoyo y dejar tu dedito para arriba también si disfrutas de estas lecturas. Vamos a ver en la casa número 6 qué mensaje hay para tu salud. Tienen la carta del 6 de oros. Y con esta carta del 6 de oros, el mensaje que yo tengo para ti es esta energía de tienes que prestarle un poco más de atención a tu salud. Tienes que, para algunos de ustedes, invertir un poco más de dinero tal vez en tu salud, en tu cuidado, tal vez tu cuidado personal o en tu salud en general. Aplícalo como resuene contigo. Hay algo tal vez que estás necesitando hacer y por la situación de las finanzas que se ve muy bien, parece que eres tú quien no está decidiendo hacer ese gasto, esa inversión en la salud. Déjame sacarte una carta más para aclarar. Igualmente déjame en los comentarios saber si te gusta que aclare las cartas con este otro mazo. Carta del 3 de espadas, una más. La carta del 8 de copas. Efectivamente, aquí hay una energía donde algunos de ustedes podrían necesitar invertir en su salud, en su cuidado, con esta carta del 3 de espadas. Para algunos, el mensaje que yo tengo es que podrías estar, si la energía de una persona que se divorció resuena contigo, tal vez haya sido tú quien se ha separado. Esto de la salud te está indicando de que es momento de que inviertas en ti, en algo que te relaje, que te ayude, que te divierta. Para algunos de ustedes está ese mensaje de invertir en ti, de atenderte a ti, de cuidarte, de darte un masaje, de ir a un spa dentro de lo que sea posible en tu país, de cuidarte, de hacer algo que te traiga alegría. Por ahí hay que sanar ese corazón.
Ese es el mensaje que recibo contigo aquí con aspecto de la salud, que va más que todo también dirigido en la salud mental para algunos de ustedes, con esa energía de cuidarse, de atenderse, de hacer algo que te haga feliz, que te traiga alegrías, ¿eh? Vamos a ver la casa número 7, la casa de la pareja. A ver qué mensaje hay allí. Si estás en pareja, si estás de novios, si están casados, aplica esto para ustedes. Uy, hablando de casamiento, mira la carta que te acaba de salir, el Papa. Esto podría estarle indicando a algunos de ustedes que aquí hay matrimonio, aquí hay compromiso. Y mira, si conecto y cruzo esta carta con la carta esta del 4 de bastos, eso hace referencia a unión, matrimonio, familia. Para algunos de ustedes hay un matrimonio que viene en la vista, un compromiso. Si estás saliendo con alguien que te gusta, esta es una energía donde esa persona que te gusta te dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a oficializar esto, vamos a ser pareja. Para algunos de ustedes es eso, para otros es el compromiso donde te hacen una buena propuesta de matrimonio, te dan el anillo. O podrías estar asistiendo a una fiesta de compromiso, sorpresa, a una boda, a un matrimonio con la pareja. Puede ser también que algunos de ustedes, déjame llegar a la casa 9, con estas cartas que veo aquí podrían recibir una invitación para asistir a una boda, a un matrimonio de una familia, de una amistad en el extranjero. También cabe esa posibilidad, si no es tuya. Ok, mis guías me están dando vuelta en la mente con un pensamiento, te lo voy a transmitir. Para algunos podrías estar escuchando las noticias de que un ex tuyo, hombre o mujer, como aplique a tu vida, se va a casar. Y puede ser por eso también que recibes esta energía así como de que un golpecillo en el corazoncillo que necesitas sanar, y lo haces entonces trabajando en ti, dedicándote a algo para ti, haciendo algo que te traiga, que te dé alegría o que te dé diversión. Dándote un gusto, me dicen eso, dándote un gusto. Vamos a ver tu vida íntima en la casa número 8. ¿Qué mensaje hay aquí para ti? Y eso no necesariamente tiene que ser intimidad con otra persona, es tu intimidad también contigo misma, contigo mismo. Tu amor propio. Vamos a ver tu vida íntima, ¿qué te marca aquí? La carta del mago. ¡Wow! La carta del mago en tu vida íntima me da una energía en donde yo veo que ustedes están dispuestos o están dispuestas a probar cosas nuevas. Con esta carta del mago, ya sea con tu pareja o que estés soltero o que estés soltera, una actitud de probar cosas nuevas, de salir, de explorar, de experimentar. Siempre hagan sus cosas con mucho cuidado, por supuesto, por favor, protéjanse. Hay esta energía de probar cosas nuevas, de experimentar, de descubrir nuevas pasiones, nuevas cosas que te apasionan, que te gustan. Se ve muy bien esta carta del mago, una energía de llegar a tener cierta creatividad en la intimidad cuando hay intercambios de energía. ¿Sí sabes a qué me refiero? Pueden haber también estos juegos que me están marcando mis guías, la habilidad de probar cosas distintas, roleplay, disfrazarse. ¿Hay algo así para algunos de ustedes, ¿eh? Kinky. Vamos a pasar con la casa 9 porque esa casa 8 ahí se puso como... Casa 9, viajes, comunicación con el extranjero, educación. ¿Qué te dije? Fiestas y celebraciones te sale en el 3 de copas, en la carta del viaje al extranjero, comunicación con personas en el extranjero, y esto marca fuerte también. O si conecto esto, mira, 3 de copas conecta con el 7 de copas, conecta con el 10, conecta también con esta familia que está en el extranjero o esta persona, amistad que podría estar en el extranjero, que para los que están solteros podría significar que conoces a una persona efectivamente del extranjero que te va a traer mucha alegría y la puedes estar conociendo en una fiesta, en una reunión. Para otros esto podría ser esta invitación a otra ciudad, otro país, otro pueblo, o de una persona que se va a casar con alguien del extranjero, a un matrimonio. Hay grandes noticias muy positivas para ti con esta carta del 3 de copas. Podría ser hasta tu matrimonio.
Y esta energía es tal vez algún familiar o alguna amistad que esté en otro país, te ofrece su casa y te dice, pues vente y cásate acá y pasas la luna de miel por acá. Para algunos aplica de esa manera. Pero esta carta en la casa 9 te habla de alegrías, celebraciones, buenas noticias, fiesta, parranda, rumba. Muy linda esa carta y muy alegre, muy feliz esa carta en el 3 de copas. Para esta casa 9. ¡Wow! Me ha encantado esa energía. Aquí fuertemente esto. Veo como una finca también. Un rancho. Hay algo con una finca y con un rancho aquí que me están mencionando para algunos de ustedes. Puede ser que sea en ese lugar donde vayas a la boda, al matrimonio, o donde decidas pasar este momento. O donde decidas irte tú para pasar un momento a solas y divertirte. Hay esos mensajes allí para algunos de ustedes. Oye, me mantienen al tanto de cómo se le dan estas cosas. Si no resuena contigo esto en este instante, tienes que esperar a que pase durante el mes de octubre. Pues algunos de mis guerreras y mis guerreros me han dicho con lecturas anteriores de que cuando lo vieron la primera vez, conectaron con algunos mensajes, pero cuando terminó el mes, las cosas cayeron ya en el lugar donde se les había pronosticado. Así es que vuelve a ver la lectura más cerca de finales del mes de octubre. Vamos a ver la casa número 10. ¿Cómo están tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus proyectos para el mes de octubre? Esta es la carta que quiere hablarte. Tienes la carta del 4 de copas. Y esta es una energía en donde hay cierta indecisión, cierta inseguridad. Hay ciertas dudas también, pueden ser con tus planes, con tus proyectos o con la circunstancia que se te está presentando en la vida. Porque hay como esta energía de no estar seguro de lo que está pasando, ciertas dudas, esto es lo correcto, ¿por qué está pasándome estas cosas buenas a mí? Esa energía de no puede ser que me esté pasando todo esto tan bueno a mí en este momento. Pues sí, mira, Capricornio, sí te está pasando. Todo esto bueno viene para ti por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu cambio de actitud, por tu mente positiva. Te dije, la tormenta ha terminado para ti. Sale el sol nuevamente. Viene alegría. Déjame aclararte esa carta. Porque es una carta como de no lo puedo creer. El mensaje que yo recibo de mis guías es no puedo creer lo que esto me esté pasando. No puedo creer que esto... Y es resultado de tu trabajo. Es resultado de tu esfuerzo. Esfuerzo y una batalla que ha terminado. Se hace justicia finalmente en tu vida. Eso es lo que te marca con los planes, los sueños y los proyectos. Sí es para ti, sí es tuyo. Es justicia divina que vas a estar recibiéndola durante el mes de octubre. Y todas estas bendiciones son para ti, son tuyas, las que van a venir. En el aspecto que venga y de la manera como se manifieste, recuerda que si no te llega una cantidad de dinero absoluta de millones y millones, pero te llega un dinero inesperado, es una bendición con el potencial de multiplicarse. Una cantidad, una carta poderosa en las finanzas y está marcada para ti. Y las situaciones de dificultad ya vimos que se aclaran de una manera positiva. Vamos a ver la carta para la casa 11, tus amigos. Ese 6 de espadas, ¿cómo ha querido salir para ustedes? Y ese 6 de espadas representa un viaje. Dejar aguas y un lugar donde hay problemas o turbulencia y dirigirte hacia un lugar mucho más tranquilo. Para algunos de ustedes esto puede representar literalmente montarte en un barquito para ir de un lugar a otro, tal vez para irte a una isla. Hay algo fuerte de distraerte, de tomar vacaciones, de descansar, o tal vez este sea el viajecito que vas a tener con esa futura pareja. Casa 11, tus amigos. Vamos a ver qué sale en la casa 11, tus amigos. As de copas. Grandes bendiciones. Abundancia. Mira cómo se derrama el amor, cómo se derrama la luz, cómo se derrama esa agua de esa copa tan maravillosa que te indica de que tienes la tuya llena, tu copa siendo tu alma, tu vida, tu corazón, tu mente. ¡Ah! Me encanta esa energía. Puedes compartir toda esa energía positiva con otras personas también. Y tus amigos van a ser la fuente que va a ayudarte a generar y compartir todo ese amor, toda esa luz que va a llegar para ti. Vamos a ver la casa número 12.
karma, cierres de ciclos. ¿Cómo está esa energía allí para ti? Tienes la carta de la sacerdotisa, es la carta que te quiso salir, que te quiso hablar. Eso te habla acerca de grandes intuiciones, que vas a estar llegando a un momento clave, a un punto clave, crítico en tu vida de una manera positiva, y ya vas a llegar allí por medio de escuchar a tu intuición, por medio de escuchar a tu mente, escuchar ese sexto sentido que te dice: toma este camino, toma por acá, sigue por este lado, así te va a ir bien. Es una carta de escuchar tu intuición, de tener dentro de ti todas las respuestas. Solamente tienes que empezar a buscarlas y escucharlas. Me ha sorprendido que no te ha salido la carta del sol, ¿eh? Porque con todo lo que se marca aquí, ¡qué maravilla! Vamos a ver cuál es el mensaje del arcángel que te va a estar acompañando durante el mes de octubre. Te sale el arcángel Zadkiel, que te habla acerca de soluciones, respuestas. Te da el número divino como el número 14. Este número también lo puedes utilizar como el número 41, al revés, o lo puedes sumar, sería el número 5. Te habla de que viene el éxito para ti en base a tu compromiso y tu objetividad, a tu control y paciencia, a la energía con la cual tú has perdonado y has dado amor, que estás saliendo del camino de la oscuridad y estás entrando al camino de la luz. Y también aquí yo veo una recompensa. Hay un término en inglés que es delayed gratification, que es como restringirte en las cosas que te hacen feliz. Y yo veo que hay algunos de ustedes con esto, de que tal vez durante este año te has restringido de las cosas que te hacen feliz. Te has restringido de comerte un plato de comida, de tu comida favorita. Te has restringido de irte de viaje. Te has restringido de algo que te da tanto placer y tanto gusto. Y eso es el mensaje de que, como has demostrado que tienes autocontrol y que has podido restringirte en las cosas que te dan que te hacen sentir gratificada, que te dan felicidad, ahora viene ese momento en el cual te dice: ok, ahora te toca a ti. ¡Wow! Me mantienen al tanto de cómo se dan estas energías con ustedes, ¿eh? Vamos a ver cuál es la carta del propósito de vida. Y esta carta, el mensaje, te lo voy a canalizar de qué puedes hacer durante el mes de octubre para poder elevar tu energía, para poder canalizar tu energía de una manera positiva, ¿ok? Te sale apoyo. Eso te indica de que tu propósito de vida te apoya a ti. Podría también estar representado de que tú apoyas el propósito de vida de otras personas y por ende eso también se regresa a ti con luz, con abundancia, con éxito. Tienes también la carta de el escribir. Para algunos de ustedes esto puede representar de que tú sanas, inspiras, enseñas y entretienes por medio de la palabra escrita. Así que hay esa energía para algunos de ustedes de trabajar durante este mes. Si tienes algún libro, si estás escribiendo algo, una poesía, una canción, o simplemente utilizar un diario para expresar tus palabras que en un futuro puedes convertir en un libro. Y durante este mes, el llamado que te hacen tus ángeles es: empieza. Por lo menos escribe el primer capítulo o la primera página, la introducción. Empieza durante el mes de octubre. Un consejo adicional para ti. ¡Wow! Te cayó la carta de la celebración. Cayó solita y cayó exactamente, esta carta representa el 3 de copas también, cayó exactamente en esa dirección. Vienen alegrías, no lo dudes. Motivos para celebrar, motivos para sentirte que tu corazón vuelve a latir, lleno de amor, lleno de luz, lleno de alegría, lleno de pasión. Esta lectura me ha parecido maravillosa para ti durante el mes de octubre, ¿eh? Y quiero que sepas que me acaban de decir mis guías: te lo mereces, Capricornio. Mereces todas estas bendiciones que vienen y mucho más, que las vas a recibir. Abre tus manos y recibe ese amor y esas bendiciones que vienen para tu vida. ¡Qué genial!
Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura, gracias por suscribirte, gracias por dejar tus likes y tus comentarios, manténme al tanto de cómo se dan las cosas. Recuerda, este martes 29 de septiembre, 8 de la noche, México y Bogotá, 9 de la noche, Miami, 10 de la noche, Buenos Aires. Voy a estar en un directo muy especial haciendo algo distinto, espero poder contar con tu apoyo y con todo tu amor. Y muchísimas gracias nuevamente a Giselle de Picasa. Recuerda que en la descripción va a estar toda la información, su página web, para que la visites y veas los diferentes productos que tienen. Son artesanales, completamente hechos a manos, eso me encanta. Gracias, Giselle. Y recuerda también, hashtag la tiendita de Jota. Si tienes ahí tus productos o tus servicios, pues mándamelos en las redes sociales también, @jotarot7. Vamos a ayudarnos, vamos a utilizar esta comunidad para ayudarnos entre todos. Este año final de 2020, inicios de 2021, a veces mi mente ya está en el 2021. Quiero conectar más contigo, quiero hacer unas cosas adicionales allí, como lo que voy a estar haciendo en este directo, y utilizar mi plataforma para dar un paso más y también ayudarte de la manera que pueda. Te mando un fuerte abrazo, te decreto mucha luz y progreso.